Entérate, acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 28 de enero del año 2019. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y como cada lunes les invito a que se queden con nosotros en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE. Saludo a Estefanía Espinosa que me acompaña para presentarles esta información. ¿Qué tal, Juan Carlos? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Aprueba INE presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 con ajustes derivados del recorte de 950 millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados. Y precisó que en el presupuesto aprobado no hay una sola disposición que implique dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales. Además, el instituto presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el presupuesto de egresos de la Federación 2019. Por otro lado, fue aprobada la implementación de procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de padrones de los partidos políticos nacionales. Determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales durante el ejercicio 2019. Se reúnen consejeras y consejeros electorales con legisladoras y legisladores de Puebla. Imparte la doctora Julia Carabias, Conferencia Estacional de Invierno, Medio Ambiente y Democracia. El INE, la Embajada de Suiza en México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE llevaron a cabo mesas de diálogo México-Suiza, democracia directa y participación ciudadana, experiencias y reflexiones compartidas. Este jueves 31 de enero finalizará el periodo para que las organizaciones ciudadanas interesadas en crear nuevos partidos políticos informen al instituto su intención. Con corte del 25 de enero, 52 organizaciones habían notificado su intención. El pasado 23 de enero, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal para este año que asciende a 10.397.209.394 pesos. El presupuesto aprobado incluye los ajustes derivados del recorte de 950 millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados al anteproyecto presentado por el Instituto en noviembre pasado. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que el recorte del legislativo ha sido el más grande a pesar de que el instituto había presentado el presupuesto más bajo en su historia y detalló que el mismo miércoles el INE interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las decisiones que tenemos que tomar son también inéditas y buscan un equilibrio que nos permita cumplir con todas las funciones que la Constitución le encomienda al INE. Dicho de otra manera, de lo que se trata es cómo evitamos que el impacto del recorte afecte a las y los ciudadanos en sus derechos, vulnere las condiciones de equidad de la competencia política, impida la realización de elecciones libres y auténticas, o bien se afecte a los trabajadores del INE en sus derechos. Explicó las acciones que emprenderá el instituto y aseguró que cumplirá con sus obligaciones constitucionales y legales. Vamos a tomar temporalmente recursos del capítulo 1000 correspondientes, servicios personales, correspondientes a los últimos meses de este año, sin que ello afecte en modo alguno las remuneraciones, y en esto sí quiero ser enfático, sin que ello afecte en modo alguno las remuneraciones de los funcionarios del instituto, para poder solventar puntualmente todas las funciones constitucionales del INE que son inmediatas o permanentes, como la participación en las elecciones locales, fiscalizar, monitorear las transmisiones en radio y televisión y continuar sin interrupciones la entrega gratuita de la credencial para votar. Adicionalmente, ello nos permitirá contar con más tiempo para poder conseguir los recursos faltantes. A partir de una ampliación presupuestal, el monto restante, más de 330 millones de pesos, serán absorbidos por la institución a partir de un esfuerzo adicional de ajuste. La consejera Claudia Zavala, quien presidió los trabajos para integrar el presupuesto, reiteró que el INE cumplirá sus obligaciones y seguirá siendo una institución garante. Que quede claro,
Nosotros no vamos a dejar de cumplir nuestras obligaciones constitucionales ni legales. Tampoco vamos a afectar derechos. Eso no lo vamos a hacer. Lo que estamos haciendo ahora es encontrar una solución momentánea mientras resolvemos el asunto de fondo, que desde mi punto de vista no es otro que el fortalecimiento de las instituciones y del Estado del Derecho. Por su parte, el consejero Ciro Murayama enfatizó que no se delegarán las responsabilidades del INE en las elecciones locales a los organismos públicos locales electorales y el instituto se conducirá en el marco del derecho y el diálogo. El INE no va a actuar generando un problema político al no participar en las elecciones locales, que es la tesitura en la que nos colocó la decisión de la Cámara de Diputados, sino que va a utilizar dos instrumentos irrenunciables en democracia: el diálogo y el derecho. Una vez aprobado el presupuesto, la Comisión Temporal de Presupuesto 2019 presentó su informe final de trabajos. Y sobre la aprobación del presupuesto, el jueves pasado el INE precisó que en el acuerdo formalmente votado por el Consejo General no hay una sola disposición que implique que se vaya a dejar de cumplir con alguna de las obligaciones fiscales, como el pago del ISR. Y es que ante el recorte de 950 millones, por un lado se planean reducir 330.8 millones de pesos a través de la cancelación de actividades y disminución de partidas, y por otro lado se iniciará una solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 619.2 millones de pesos con el fin de que el instituto pueda concluir el ejercicio fiscal en una situación financiera adecuada. Y sobre la controversia constitucional que presentó el INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el presupuesto de egresos de la Federación 2019, en entrevista el consejero presidente explicó que esta controversia fue presentada en la ruta que traza el Estado de Derecho y debido al recorte realizado por la Cámara de Diputados, la cual representa una vulneración a la autonomía e independencia. Se coloca en una situación de vulneración de su autonomía y que compromete la independencia del Instituto Nacional Electoral. El consejero presidente destacó que el INE es respetuoso del orden constitucional y que ha tomado la decisión de recurrir a las vías constitucionales y jurídicas para resolver esta situación inédita y defender su autonomía. No es pleito con nadie. La controversia que hoy se presentó es una defensa del orden constitucional para que el órgano constitucionalmente facultado para interpretar las normas fundamentales, es decir, la Suprema Corte de Justicia, resuelva un diferendo jurídico, insisto, un diferendo jurídico, no de otra índole, que hoy existe entre el Instituto Nacional Electoral y la Cámara de Diputados. Las pláticas han sido respetuosas, continúan siendo respetuosas, están dentro del marco legal. El miércoles pasado, el Consejo General aprobó la implementación excepcional de procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales. La consejera Adriana Fabela explicó los objetivos. Todo ello con la finalidad de garantizar plenamente el ejercicio del derecho de afiliación de la ciudadanía, de quienes militan o no en los distintos partidos políticos y lograr que para el mes de enero de 2020 solamente aparezcan en los padrones de militantes de los partidos políticos aquellas personas que en realidad hayan solicitado su afiliación y respecto de los cuales se cuente con el documento que demuestre esa misma afiliación. Además, también se prevé que el INE desarrollará una aplicación móvil. El consejero presidente señaló que el procedimiento permitirá una mayor vigilancia por parte de la autoridad y un mejor cumplimiento de los partidos al afiliar a sus militantes. Que los propios partidos políticos se comprometan al cumplimiento de las nuevas reglas, por un lado, porque abre una nueva etapa de vigilancia por parte de la autoridad electoral en el cumplimiento de las obligaciones legales de los propios partidos. En otra información, el INE concluyó la fiscalización a las campañas de la elección extraordinaria de presidencia municipal realizada el 23 de diciembre en Monterrey, Nuevo León. Al respecto, el consejero Benito Nasif. El resultado de la revisión es que ningún contendiente rebasó el tope de gastos establecido en 2.1 millones de pesos. En total, se proponen sanciones que ascienden a 337 millones de pesos.
Y atendiendo medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria, el Consejo General sustituyó al interventor del proceso de liquidación del otrora Partido Humanista. Como parte del ciclo de conferencias estacionales organizado por el INE, la doctora Julia Carabias ofreció en la sede del instituto la Conferencia de Invierno Medio Ambiente y Democracia, en donde señaló que las sociedades humanas, como nunca en la historia, han impactado el funcionamiento natural del planeta. Por un lado, tenemos un crecimiento poblacional, que no es solamente que somos muchos, sino además la manera en cómo estamos distribuidos en el territorio, la forma dispersa de estar utilizando todos los espacios naturales prácticamente. Tenemos patrones de consumo desenfrenados, esto en donde cada vez hay una cultura mayor a el consumismo. Tenemos una forma de producción inadecuada porque las tecnologías no están respetando los principios básicos ecológicos y una economía creciente, acelerada, que no respeta estos límites planetarios a los que me he referido. Acompañada del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y del consejero Ciro Murayama, explicó que para enfrentar este tipo de problemática global se ha trabajado en la llamada Agenda 2030, cuyo objetivo se centra en el progreso del desarrollo sostenible planteado en los grandes temas ambientales, sociales y económicos. Y ninguna de estas metas son metas que se puedan lograr de manera aislada con una visión solamente ambiental. Requiere forzosamente de una visión integrada, de una visión que gestione políticas públicas de manera transversal. Consideró que el medio ambiente puede ser uno de esos temas que unen a la nación. Al comentar la conferencia, el consejero Ciro Murayama dijo que el deterioro de los ecosistemas es un asunto al que no pueden darle la espalda las democracias y la deliberación democrática. Entonces necesitamos la mano visible del Estado para preservar, en medida de lo posible para revertir. Pero la mano visible, creo yo, de un Estado democrático, que esa es la otra parte indispensable. No basta con un Estado que diga aquí no se hacen tales cosas o se hacen tales cosas sin los consensos necesarios, pero también tiene que ser un Estado que una vez que pase por estos procesos de deliberación, construcción de acuerdos, planeación, haga respetar las normas. En otra información, el pasado 21 de enero, el INE, la Embajada de Suiza en México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas llevaron a cabo las mesas de diálogo México-Suiza, Democracia Directa y Participación Ciudadana, Experiencias y Reflexiones Compartidas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que uno de los rasgos distintivos de las democracias contemporáneas es su pluralidad, la cual precisamente hace que las democracias hoy en día sean representativas. Agregó que ante el desgaste de los partidos políticos y parlamentos, existen voces que promueven la inclusión de herramientas de democracia directa y México no ha sido la excepción. Por supuesto que hay regímenes en donde la componente de democracia directa, los mecanismos de democracia directa son eventualmente más intensos que en otros, más presentes que en otros. Pero no hay ninguna democracia contemporánea que no sea una democracia representativa. Y ese es el primer punto de partida cuando analizamos el futuro y discutimos el futuro de nuestras democracias. Dijo que la experiencia de Suiza en la implementación de mecanismos de democracia directa es de especial relevancia y aporta a la reflexión y al debate en México. Los ejercicios de democracia directa, primero, son exigentes con la ciudadanía. Se trata de ejercicios que exigen más que simplemente acudir a votar, que supone que las y los ciudadanos involucrados lean documentos, discutan. Segundo, que su éxito tiene que ver mucho con una postura activa de la ciudadanía, ya que implica, repito, esa cultura de discusión y diálogo que en Suiza data de más de 7 siglos. Tercero, que la democracia directa, y cuidado, puede llegar a distorsionar la responsabilidad de las decisiones públicas. El jueves 31 de enero finalizará el periodo para que las organizaciones interesadas en crear nuevos partidos políticos informen al INE su intención. Con corte al 25 de enero, 52 organizaciones habían notificado por escrito. Cabe recordar que entre los requisitos que las organizaciones deben cumplir están contar con documentos básicos e informar mensualmente sobre el origen y destino de sus recursos.
tener 3,000 militantes en al menos 20 estados o 300 en por lo menos 200 distritos electorales y realizar una Asamblea Nacional Constitutiva, así como asambleas en por lo menos 20 estados o 200 distritos electorales con la asistencia de 3,000 o 300 militantes respectivamente. El número de militantes no puede ser menor a 233,945. A partir del viernes 1 de febrero, para la afiliación de militantes en todo el país, las organizaciones podrán usar una aplicación móvil que el INE pondrá a su disposición. El viernes pasado, consejeras y consejeros del INE, encabezados por la presidenta de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, Pamela San Martín, se reunieron con representantes de los grupos parlamentarios del Congreso del Estado de Puebla con el objetivo de analizar las etapas que deben cumplirse y los tiempos en que deben realizarse las actividades del proceso electoral extraordinario que se realizará en la entidad luego del fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso. El INE refrendó su compromiso de elevar la calidad de las contiendas electorales en los estados y de trabajar para que las y los ciudadanos de Puebla y las otras 5 entidades con comicios locales acudan a las urnas a emitir su voto en libertad y señaló que continúa con los trabajos de coordinación y vinculación con el Instituto Electoral del Estado de Puebla. Entérate. El miércoles 23 de enero, Yanino Talora Malasis presentó su renuncia a la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El mismo miércoles, en sesión privada, las y los magistrados de la Sala Superior eligieron por unanimidad de votos a Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente del órgano jurisdiccional federal, quien al asumir el cargo señaló que la justicia electoral resuelve todos los días asuntos relevantes para nuestra democracia y destacó que el tribunal debe seguir dando certeza y consolidar la confianza ciudadana en sus instituciones. Yanino Talora continúa con su mandato constitucional de magistrada de la Sala Superior. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No olviden visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INE México y en twitter.com/INE México. Gracias, Estefanía. Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.